nosotros hemos ido viendo qué es lo que viene diciendo el salmista, y no solamente él, sino hemos venido meditando en muchos libros en donde empezamos a conocer a ese Dios. Y sabemos que Dios no es solamente así, pero tampoco es de la otra manera. Es de las dos formas. Tanto es un Dios de misericordia, de amor, de paciencia, pero también es un Dios, ¿qué, hermanos? De juicio, ¿no? Es un Dios que contiende. Y cuando por primera vez yo me puse en el zapato de alguien que no ha meditado nunca este libro o que nunca ha agarrado la Biblia, y cuando empieza a meditar este capítulo 35, empieza a decir: ¿cómo es posible que un hombre de Dios hable de esta manera? ¿No? Y digo, no solamente esto, vamos a ver otros textos. Pero si no supiéramos, vamos a ponerlos ahora en nuestro lugar, si no supiéramos la vida del salmista y su caminar en el Señor, diríamos que es cualquier mundano. Bueno, yo lo fiché así. Pero ¿por qué? Ahorita se lo voy a decir por qué. Que tiene los mismos pensamientos de los mundanos, ya que pareciese que aisladamente, si tomo estos pasajes aislados, es lo que nos da a entender la Biblia. Que en su corazón puede haber odio, rencor, coraje, envidia y todas las cosas que puede tener un hombre que no conoce a Dios. Si simplemente lo leo literalmente sin tomar en cuenta todo el contexto de la Biblia. Ajá, ¿me estoy dando a entender? Y usted me entiende porque lo leyó el día de hoy, o si no, le digo, de cualquier manera lo vamos a leer. Pero si no tenemos cuidado con estos textos y cómo tomarlos, los podemos interpretar como nosotros querramos. Pero hoy vamos a entender de qué está hablando o cómo vamos a conocer el corazón del salmista. Lo hemos ido viendo ya. Pero hoy nos tocó este capítulo 35 en una situación en donde yo me puse a pensar, ¿por qué está hablando de esta manera el salmista? ¿Con qué contexto o con qué mentalidad tengo que entenderlo yo hoy que estoy meditando en la palabra? Porque si no tengo cuidado, entonces voy a creer que el salmista tiene algo en su corazón. Pero bueno, yo le puse: ¿el salmista querrá venganza? Así yo le puse. ¿Por qué se lo digo? Dice en el verso 35, capítulo 35, verso 1 al 3, en la primera parte: disputa, oh Dios, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al paves y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y cierra contra mis perseguidores. ¿Qué está deseando el salmista aquí con esto que está diciendo? Acábalos, no me interesa. Acábalos. Lo estoy diciendo literalmente, hermanos, no me malinterprete. Sin embargo, vamos a ir viendo cuál es el corazón del salmista, porque no es de esa manera, ¿sí? Pero al verlo de esta manera, simplemente estamos viendo que el salmista pide venganza, pide que ellos sean muertos, que ellos sean acabados. ¿O está pidiendo el salmista clamor por ellos? Yo no lo veo ahí. Es más, se atreve a decir en el capítulo, en el verso 3, en la segunda parte: di a mi alma, yo soy tu salvación. O sea, él está diciendo: hazme sentir, Señor, seguro en ti por lo que tú vas a hacer. Que yo me sienta de esa manera. Di a mi alma que solamente en ti hay salvación. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Verso 4: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. ¿Qué desea el salmista para ellos? Que sean avergonzados, no le interesa otra cosa. ¿Sí? Verso 5: sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová
los acose. ¿Cómo quiere que sean ellos? Como el tamo. Y sí. Y recordaba el Salmo 1. ¿Sí se acuerda de ese tamo? En el 1. Dice en el verso 4 del capítulo 1: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Ajá. Entonces estos no tienen parte ni suerte en el reino, con los convidados, con el Señor. ¿Quiénes? Los malos. ¿Qué es lo que conoce el salmista de lo que Dios ha dicho y qué es lo que está él hablando? ¿Sí? Vamos a ir viendo de qué manera el salmista tiene esa seguridad en Dios. Y a pesar de que pareciese que está hablando de algo en donde se cree igual que los demás, no tiene el mismo corazón. Sin embargo, en él hay temor, hay incertidumbre, también hay dolor. ¿O qué? ¿No sentía? Claro que sí. Sin embargo, hay algo que lo sostiene y lo hace fuerte, y lo veremos al final. Realmente, entonces, el salmista quiere gozarse de ver el sufrimiento de sus enemigos. Fíjese bien lo que le estoy preguntando, Tenemos que preguntarnos si realmente entonces, con las cosas que hemos visto hasta ahorita, el salmista quiere gozarse de ver cómo sus enemigos sufren. ¿Sí? Así parece ser, si no lo entendemos de otra manera. Verso 9 del capítulo 35. ¿Por qué le digo esto? Mire, dice: entonces, después de todo esto, Señor, mi alma, ¿qué dice? Se alegrará en Jehová. Ajá. Cuando vea que el Señor ha cumplido y ha respondido. Y dice que se regocijará en su salvación. Esta parte es muy importante, porque no está diciendo, entonces yo seré feliz. O sea, me refiero, entonces yo me burlaré de ellos. Está diciendo que se gozará o se regocijará ¿en dónde? Y yo lo veo como: habré llegado a la meta y habré cumplido el propósito que Dios ha establecido en mi vida. Bueno, es que quiero decírselo al final, pero es que hay algo que tiene el salmista en su corazón y que es lo que yo creo que hoy nosotros tenemos que entender también. El Señor nos ha llamado con un propósito y nos ha dado una esperanza de vida y nos está fortaleciendo y nos está llenando de su presencia cada día. Pero hay algo que nosotros tenemos que ir avanzando y tenemos que ir madurando en nuestra vida. Y es que si realmente ya nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, no tiene que ser el mismo con los pensamientos mundanos que antes teníamos, con el estilo carnal en donde vivíamos antes y que nos acomodábamos ahí. Ya no tiene que ser más de esa manera en nuestra vida. Cada día nosotros tenemos que reflejar algo diferente y mostrarnos como Dios quiere. Y como le digo, pareciera que aquí el salmista está teniendo otra situación en su corazón, pero si nosotros no empezamos a tener cuidado realmente entre lo que él realmente está haciendo hoy, quiere y vive, entonces podemos creer que es igual a los demás, porque desea la muerte o desea la venganza, pero no es esa la situación, sino que realmente se está cumpliendo lo que Dios ha establecido. Punto.
O sea, esto es algo que él está afirmando y que Dios ya había dicho. Fui al Salmo 1 para corroborar esa parte. ¿Qué pasará con los malos? ¿Esto era voluntad del salmista? ¿Lo que va a pasar con los malos? ¿O voluntad de Dios? Usted recuerda Deuteronomio capítulo 28, después del versículo 16, y habla de todo lo que sucederá aún a su pueblo cuando ellos no pusieran atención en la palabra. ¿Sí recordamos? ¿Cuántas maldiciones vienen? ¿Y esto no se lo iba a cumplir Dios a ellos porque eran su pueblo? ¿O no se los cumplió? Claro que sí. Y era su pueblo. ¿Qué se espera el impío? ¿Qué se espera el que no ha creído? Imagínese. Entonces simplemente el Señor está cumpliendo lo que había determinado y el salmista está aprobando o está yendo en el mismo sentido y el mismo pensar de Dios. Y ya con eso terminé. No, vamos a pensar, apenas empezar. El salmista entonces, como cualquier ser humano, se siente agredido, se siente solo, se siente perseguido. ¿Como quién? Como también nosotros, hermanos, en algún momento. Pero así como vemos estas características, también vemos las que son edificantes a nuestras vidas. Porque no se queda ahí. Va fusionado con ciertas cosas en donde él se siente de esta manera, pero también se está fortaleciendo en Dios, en su caminar hacia la meta. Y así es de esa manera. Parece ser que no se le atiende. Cuando lo vemos aquí en el verso 17, cuando le dice y le clama a Dios: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Cómo se siente el salmista? ¿Cómo se siente? ¿No se ha sentido usted en algún momento así? Yo sí, varias veces, y parece ser que ya no. Pero ¿qué hace Dios aún en medio de esa situación? Nuevamente nos rescata, nos trae a su presencia. Dice el verso 19: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. De hecho, este es un salmo mesiánico. Cuando Jesús está crucificado, ahí en Juan capítulo 15, verso 25. Vamos a verlo nada más para que usted vea. Juan 15, 25. Desde el 24 dice, desde el 23: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la escritura o la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y en este momento el salmista está profetizando esto que está sucediendo también en su vida, pero que era para que Jesús lo tuviera presente ahí y lo cumple, como dice, para que se cumplan las sagradas escrituras o la ley. De esta manera se siente también el salmista. En el verso 20 dice: porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca y dijeron: ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Y al sentirse de esa manera, nosotros pensaríamos que el salmista desea lo peor para ellos. Porque dice: mira, Señor, se están burlando de mí, soy inocente,
no he hecho nada. ¿Quién lo pasó tan bien? Y que dice, estos que guiñen el ojo. Muchos de los que estaban ahí viendo la crucifixión dijeron, mira, él no es como dijo ser, está caído, está vencido. Sin embargo, no conocían a Dios o al Señor Jesús. Pensaron que él estaba avergonzado o lo avergonzaban de esa manera, pero no sabían el plan de Dios. Y de esa manera es como pareciese entonces que entonces tendría que tomar la misma situación en este momento como el salmista, como les digo, en relación a una venganza. O sea, Jesús diciendo en lugar de Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, diciendo Señor, míralos. Y no fue de esa manera. Ese mismo corazón, ese mismo sentimiento es el mismo que está teniendo el salmista al decir todo esto que vemos aquí. Pero ¿cómo lo podemos entender de esa manera? El asedio que tenía el salmista era una realidad, no era algo ficticio. ¿Dónde está entonces su fundamento para pensar y actuar de esa manera? Del salmista. Vamos al Salmo capítulo 1 otra vez. Ya lo hemos leído varias veces, pero dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es el salmista. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Está su delicia. Y en su ley medita cada semana, cada que se acuerda. ¿Sabe por qué creo que el salmista tenía ese corazón, hermano? ¿Sabe por qué? Porque es un varón que tenía una comunión continua con su Dios. Así es que si nosotros de la misma manera tenemos esto en nuestra vida, ¿qué cree que va a pasar? Ya no vamos a decir que se muera aquel. Ya no vamos a decir que le vaya mal a aquel. Ya no vamos a decir, y si lo va a pasar, no es de nosotros por venganza. Sabemos que Dios va a traer juicio el día de mañana y lo querramos o no, Él lo va a hacer. Pero no que lo deseemos nosotros por venganza, por odio, por coraje, por envidia y por cuántas cosas no tiene el hombre en su corazón. Pero si el que se ha acercado a Dios tiene una experiencia con Él continua, ¿usted cree que Él va a desear esto para aquella persona? Es más, cuando usted ve a hablar a algún hermano de esa manera, es que realmente no tiene comunión con Dios, porque sigue pensando como quién. Nuestra mentalidad, hermano, tiene que ser diferente cada día. Pues decía Joel la semana pasada que aquel varón que engaña a su mujer, al revés, ¿no? No, al revés. El varón que engaña a su mujer, sí dije así. ¿Qué consejo le va a dar su amiga de la cual fue engañada? Haz lo mismo, ¿no? O sea, es la mentalidad que tiene el hombre. Pero un hombre que tiene comunión con Dios, ¿qué le va a decir? Acércate a Dios primeramente, búscale. Y si Dios te dice perdona y él puede arrepentirse, sácalo de tu casa. No, perdónale. Dijo, estoy hablando de algo muy fuerte, ¿no? Pero hay cosas que de alguna manera solamente Dios puede hacer. Dios puede transformar.
Ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, el Señor lo hace prosperar. ¿Por qué? Otra vez, porque la ley de Jehová es su delicia. Y está en una comunión continua con su Dios. Y no hay nada que lo pueda sacar de ahí. Capítulo 35 de Salmos. Cuando decíamos que entonces el salmista, por ejemplo, en el verso 4 dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. No es un deseo que tiene en su corazón como una perversión, sino es algo que está declarado por Dios y que quién sabe, el salmista. El salmista conoce a Dios. No es algo que él desea porque vaya a suceder y que él profetice, como a veces vemos los profetas falsos, sino es algo que Dios ha dicho que va a suceder y que él, conociendo a Dios, simplemente tiene confianza en ¿quién? En Dios. Y que cuando esto suceda, a lo mejor el salmista no se regocija de ver cómo es muerto o cómo es, pues sí, destruido, sino al contrario. ¿Qué sintió Jeremías cuando el pueblo, cuando tuvo la oportunidad de irse a Babilonia o irse a Egipto con sus hermanos? Porque le ofrecieron todo para irse a Babilonia. ¿Sí a Babilonia? Sí, ¿verdad? Que se me quedaron viendo así como, no voy a estar hablando herejías. Pero, ¿qué decidió el salmista? Oigan, hermanos, los golpeaban, lo asediaban, lo insultaban, no lo querían y le decían: cállate, Jeremías. Y él todavía, ahí va otra vez con ellos. Ese es el amor de Dios. Ese es el corazón de Dios. Era para que no y se fuera a disfrutar ya por allá, ¿no? Sin embargo, ese es el corazón de Dios. Esa es la gran diferencia entre un hombre que ha entendido y ha comprendido con qué propósito Dios lo puso en esta tierra. No hemos venido a cotorrear a esta tierra, hermanos. No hemos venido a disfrutar de este mundo, si usted lo quiere ver así. No estoy diciendo con eso que no puede salir o irse de vacaciones, no. Estoy diciendo que este mundo no es de nosotros. No es para disfrutarlo todo el tiempo. Es cuando Dios nos dé oportunidad. Este es el corazón del salmista. Capítulo 1, regreses otra vez, por favor. Dice en el capítulo 6, en la primera parte: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Esa senda de los malos simplemente tendrá un fin. ¿Qué sabe el salmista? Que los malos perecerán. Él se tiene que preocupar. Es asediado, es perseguido, es vituperado, es calumniado. Pero él sabe que los malos perecerán. ¿Quién lo ha dicho? Él cree en Dios, cree en su Dios, está firme en Dios y no hay nada que lo pueda mover. De repente se tambalea por las situaciones, pero nada más. No está destruido. Capítulo 2
de mí mismo, ahí mismo. ¿Cómo es Dios entonces? O sea, ¿qué es lo que conoce el salmista de Dios? Dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué sabe él de Dios? Así es Dios. Yo conozco a Dios. Hermano, si usted conoce a Dios, no habrá nada que le pueda mover. ¿Por qué entonces es necesario que nosotros conozcamos a Dios todos los días? No nada más una parte, en todo momento. Que nos llenemos de Él cada día, porque entonces seremos más fuertes. Dice el verso 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ese es Dios. Él es el que va a hacer eso. Capítulo 3, verso 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué sabe el salmista de Dios? Que Él es su escudo, que Él es su gloria, que Él es el único que le levanta. ¿Por qué tiene esa firmeza? Entonces, al decir estas cosas que está diciendo, que parecen ser, como le digo, como venganza o algo que tiene en su corazón, sino simplemente porque conoce a su Dios y está declarando lo que Él va a hacer. Yo no tengo por qué preocuparme. El Señor tomará cartas en el asunto. ¿Por qué dice esto el salmista, capítulo 3, verso 4? Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Hay una, ¿cómo se le dice? Seguridad de que cuando Él le habla, Él escucha. No quiere decir siempre que va a tener una respuesta inmediata, pero Él sabe que Dios escucha cuando Él clama a Él. Dice el verso 5: yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová, Él lo conoce, Él sabe, Él es el que me sustenta. Capítulo 34. Dice el verso 21. Dice que Dios va a hacer algo. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero ¿quién lo va a hacer? Simplemente el único que conoce al malo o conoce al bueno, conoce al justo y conoce al impío. Pero todo por su propio peso caerá. Dice el verso 22, Él conoce esto de Dios y dice que Él redime el alma de sus siervos y estos no serán condenados. Son los que confían en Dios. Eso es lo que sabe el salmista. Porque tiene esa seguridad. Porque habla de esta manera. Porque sabe que el impío tendrá su pago, pero también el justo andando en sus caminos. Y el andar en sus caminos no es tener el corazón y la mente del carnal, que desea el mal para su enemigo. Pero como les decía, si nosotros no conocemos el contexto y todo lo que venimos viendo del salmista, podríamos decir, este tiene la misma mente de venganza o de odio hacia sus enemigos. Pero no es de esa manera. Hay algo dentro de él que nunca lo podrá abandonar y le hará actuar diferente, así como el que medita y se conduce y se llena de Dios cada día. Amén. Dice el capítulo 35, verso 18: con esto entonces, Señor, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. ¿Quién es el que puede alabar al Señor? Aquel que le conoce,
¿Quién es aquel que se puede gozar en medio de las tribulaciones? El que tiene confianza en su Dios, que tiene el control. ¿El control de qué? De todo lo que le pueda pasar al hombre. ¿Cuántas cosas le pasan al hombre, hermano? Enfermedades, problemas económicos, problemas conyugales, problemas sociales, problemas con el trabajo. Bueno, ¿cuántas cosas no le pasan al ser humano? Sin embargo, el Creador no tiene el control. Y si nosotros conocemos a ese Dios, entonces podremos confiar. Verso 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justicia, de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Está diciendo: los que son como yo, que piensan como yo, que tienen intimidad con el mismo Dios, tengan esta seguridad y vengamos y cantemos juntos, alabemos aún a su nombre. Amén. Este es el hombre que puede confiar, que puede vivir, que puede alabar de esta manera, porque su confianza no está en este mundo. Dice el verso 28 del 35 igual: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza. ¿Cuándo? ¿Nada más en la iglesia? Cuando voy a trabajar, cuando salgo por allá, cuando me relaciono con gente que no le conoce y cómo tengo que ser yo, cómo tengo que actuar, cómo tengo que hablar. Esta semana fue muy dura para mí. Me relacioné con mucha gente que tenía un léxico, hermanos, que, híjoles, no se sabía si molestarme o no escuchar, o no sé, pero le decía: Señor, no me molestaba pues oír esas palabras. Pero así son. Bueno, así son. Y así éramos, o así era yo. Pero Dios cambia el corazón del hombre. Dios puede transformar el corazón. Y me acordé de eso y solamente decía: Señor, ¿habrá posibilidad de que estas personas puedan conocerte? Yo desearía verlos diferentes. No nos resta más que compartir lo que hemos tenido, lo que tenemos, y cómo pueden vivir diferente. No nos resta más que orar y pedirle a Dios que siga teniendo paciencia, aunque Él es un Dios paciente, ¿verdad? Pero también llegará el momento en que diga: hasta aquí, hasta aquí. Recordaba cuando Jesús les habla a sus discípulos de esa confianza que deben de tener en Él como con el Padre. Les habla de esa oración continua que deben de tener cada día y cada momento, dependiendo de lo que Él les ha hablado y de lo que realmente tiene que vivir el creyente. En el capítulo 6 de Mateo, cuando estaba meditando esto, recordé este texto, y que usted ya también se lo sabe, pero quise relacionarlo con la vida del salmista y con esa confianza que tiene en su Dios. Jesús les va a decir entonces en el verso 25 del capítulo 6 de Mateo: por tanto les digo, ustedes no se afanen por su vida, por qué habrán de comer o por qué habrán de beber, ni por su cuerpo qué habrán de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre celestial las alimenta. ¿Ustedes
valen más que ellas. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, por ende, no se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los carnales, los que no me conocen, yo le añado, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen las mismas necesidades de ellos, de todas estas cosas. Pero ¿qué les dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. No tendrán que buscarlas como quienes. Hablábamos de los que no conocen a Dios y qué perspectiva tienen. Y si no conocemos a Dios, pudiésemos estar en la misma situación. Pero estamos conociendo a ese Dios. Entonces, nuestra dependencia, ¿dónde tiene que estar? Decía el tema de hoy, Jehová es mi salvación. ¿Realmente Él es nuestra salvación? ¿Él es nuestro Señor? ¿Él es nuestro Rey? La pregunta entonces sería, ¿por qué a veces nos afanamos por otras cosas? ¿Por qué nos preocupamos por otras cosas? ¿Por qué no confiamos en lo que Dios ha dicho en nuestras vidas? Termino con el Salmo 23. Entonces, ¿el Señor realmente es para nuestras vidas? Jehová es mi pastor y no necesito nada fuera de Él. Es lo que quiere decir. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el corazón del salmista. Esto es lo que anhela el salmista. Entonces, ¿podemos entender el Salmo 35 a la luz de estos versos? En donde entonces podemos saber que con el conocimiento que él tiene y con la seguridad que él tiene, ¿en quién? En Dios, puede atreverse a decir estas cosas. Amén. Ahora nosotros, entonces, ¿cómo tenemos que vivir en medio de un mundo perverso? En donde hay tantas cosas. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, tiene que ser y vivir de acuerdo a este mundo. Ya no. Y entonces usted me diría, ¿y entonces cómo vivo, hermano? En medio de tanta gente que es así, 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 así. Bueno, este salmista estaba en la misma situación. Y sabía algo, que Dios traería justicia. ¿Cuándo? A lo mejor ni él lo llegó a ver. Pero él no se gozaba en eso. Se gozaba de saber que su Dios tuviera la mirada en él. Se gozaba de saber que podía vivir una vida que a Dios agradaba. Él se preocupaba en esa área. Por eso decía, dice el Salmo 34, ¿no?
está? Dice el 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra. ¿De qué? Descansa en Dios, porque sabe que Dios lo librará ¿de qué? ¿Dos, tres angustias o de todas sus angustias? Vive confiado en ese Dios. Y hermano, yo con esto no le digo que ahorita dice, no, pues sí, ahora sí, ya, basta. Mañana va a tener luchas. Recuerde estos versos, recuerde esta palabra y sepa que hasta el mejor siervo tuvo estas situaciones. ¿Qué no nos deparará a nosotros que estamos también en el mismo caminar? Pero hay algo que nos está enseñando, que solo en Dios podemos tener confianza, seguridad, fortaleza, llenura. Y algo que nos puede dar también seguridad, hermano, es que el Señor prometió que no nos iba a dejar nunca, hasta el último día de nuestra vida. Así que créalo, el Señor se va a encargar de terminar la obra que me empezó en usted y no lo va a dejar descansar hasta que el Señor cumpla su propósito. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar. Señor Dios, bendito sea tu santo nombre, oh Rey, Dios del universo. Creemos en tu voluntad y en tu palabra, Dios. Creemos en tus principios y la llenura de tu Santo Espíritu. Señor, no nos dejes, no permitas que en la angustia, en la soledad que a veces tenemos, porque también llegamos a caer en esa situación, no nos dejes, Padre. No nos abandones, Padre, no permitas que nos apartemos, que ni siquiera haya alguna duda, ni una mínima duda, Señor, de que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a tener, Señor, esa seguridad continua en ti, porque solo en ti hay salvación, solo en ti hay redención. Te damos toda la alabanza y la gloria, Padre. En ti estamos. Bendito sea tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.